Cuando una persona me dice, no, es que yo no soy justo, cuando una persona dice, no, es que yo no puedo ser justo, es porque realmente no es justa. ¿Por qué se necesita para ser justo? ¿Cómo te da justicia a Dios? ¿Cuando crees en Dios o cuando le crees a Dios? Y alguien que no cree en las promesas de Dios no puede ser justo. ¿Puedes decir amén? Amén. Te lo repito. Las personas, a ver si se oye bien mi voz. Sí, yo me quedé acostumbrado a gritar. Las personas no son justas por creer en Dios. Levanten la mano todos los que creen en Dios. ¿Usted cree en el diablo o en quién creen los que no levantan la mano? Levanten la mano los que creen en Dios. ¿Tú no crees en Dios? No, pero también creo en Dios. Pues si no, entonces ¿en quién creo? ¿En el diablo? ¿En quién creo? ¿En quién cree en Dios? Yo creo en Dios. El pastor Alex cree en Dios. Pero no baje la mano. Aquí es donde la puerta todo es cerrado. ¿Quién le cree a Dios? Amén. Los que le creen a Dios son los justos. Amén. Repite, los que le creen a Dios son justos. Las personas son justas cuando le creen a Dios. Las personas son justas cuando le creen a Dios el cumplimiento de lo que Él les prometió. ¿Por qué fue justo Abraham? Porque le creyó a Dios las promesas que Dios le hizo. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Además de su hijo, una tierra, una descendencia, gran bendición. Le prometió varias cosas. Cuando Dios le prometió a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que yo te voy a mostrar, mira que allá yo te voy a bendecir, mira que nadie será tu enemigo, mira que yo, todas esas promesas que hizo Abraham, las creyó. Y cuando Abraham las creyó, ¿qué hizo Dios? Lo justificó. Repite, lo justificó. Fíjate, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por la palabra justicia. En griego se escribe dikaiosune, y la palabra dikaiosune en griego significa justificación. ¿Qué significa? Justificación. Así es que cuando Abraham le creyó a Dios, ¿qué hizo Dios con Abraham? Lo justificó. Ahora, ¿qué significa justificar? ¿Qué significa justificación? Escúchame por favor. Justificación es el acto mediante el cual se pronuncia justa a una persona por medio de la absolución. Justificación es el establecimiento de una persona como justa, como inocente, por absolución de la culpa. Repita, absolución. ¿Qué es absolución? La absolución es la terminación del pleito completamente a favor del demandado. Es la terminación del juicio criminal por fallo en la que se declara inocente al culpable. Entonces, justificación es el acto de pronunciar y establecer inocente y justa a una persona por medio de terminar el pleito completamente a favor del demandado y por medio de terminar el juicio por fallo en el que se declara inocente al reo o al culpable. Amén. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Abraham? Cuando Abraham le cree a Dios, Dios lo justifica, y justificarlo significa que lo declara del juicio que había en contra de él. Abraham le creyó a Dios por medio de la fe, y la fe de Abraham lo justificó delante de Dios. Así es que lo que me justifica delante de Dios, ¿qué es? Mi fe, cuando yo le creo a Él todo lo que Él prometió. Lo que me justifica no es creer en Dios, lo que me justifica es creerle a Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Adán creía en Dios o le creía a Dios? Claro que no. Entonces, ¿por qué comió del fruto? Dije Adán, ¿o qué nombre yo? ¿Adán le creyó a Dios o creyó en Dios? ¿Le creyó a Dios? ¿Qué le dijo Dios? Si comes del fruto de ese árbol te vas a morir. ¿Y qué hizo Adán? ¿Le creyó? ¿Qué dijo?
Pues digo que me iba a morir, pero no lo sé. Lo voy a investigar. ¿Le creyó a Dios? No. Y cuando no le creyó a Dios, ¿qué perdió? La justicia que Dios le había dado, la imagen que Dios le había dado. Adán creía en Dios porque lo veía, ¿sí o no? Adán creía en Dios, pero no le creyó a Dios porque se comió el fruto del árbol que Dios le había dicho que moriría y perdería la justicia. Y todos los hombres desde Adán nacieron en juicio de muerte de parte de Dios por no haberle creído a Dios y por haber nacido sin justicia. Todos los hombres después de Adán, ¿cómo estaban? Enjuiciados. ¿Y cuál era su juicio? Muerte por causa del pecado, ¿sí o no? Cuando Abraham estaba allá en su tierra, en Taré, de ahí salió Abraham, ¿no? De Taré, ¿sí o no? Ni saben. ¿Sí eso no salió de Taré? ¿De Adán? ¿De dónde salió? Cuando no se ponga a leer su Biblia, a veces no lo recuerdo. Y cuando, ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. Cuando él estaba ahí, él adoraba ídolos, igual que su papá. Era una persona apartada de la fe hacia Dios. Pero cuando Dios, cuando él no tenía un encuentro con Dios, ¿cómo estaba Abraham? En juicio. ¿De qué? De muerte. Porque en él vivía el pecado. Y porque vivía en el pecado, ¿qué era ¿cuál era la condenación para él? Morir. Pero cuando Dios se presenta delante de Abraham y le dice, sal de este lugar y ve al lugar que yo te voy a dar y te prometo que te daré estas cosas, ¿qué hace Abraham? Abraham le cree. Y entonces, ¿qué hace Dios? Lo declara inocente del juicio de muerte que había sobre él por causa de Adán. Por cuanto tú me has creído, cosa que no hizo Adán, porque Adán no me creyó y comió del fruto, ahora yo aquí te declaro justo, te declaro inocente y te justifico por tu fe. Porque tú sí me creíste. ¿Cuántos saben que Hebreos 11 es el salón de la fama de la fe? Todos los hombres de fe aparecen en Hebreos 11, ¿lo has visto? ¿Tú has encontrado ahí a Adán? Adán no aparece ahí, ¿por qué? Porque Adán fue un hombre sin fe, porque no le creyó a Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. Así es que el hecho de haberle creído a Dios de parte de Abraham hizo que terminara el juicio en su contra, hizo que fuera declarado inocente de los cargos de desobediencia y rebelión que le conducían a la muerte heredados en Adán. Por medio de la justificación, que fue creerle a Dios, Abraham fue declarado inocente de los cargos de muerte heredados en Adán. ¿Por haber de qué? ¿Cuándo tú eres libre del juicio de muerte? ¿Cuando crees en Dios? Fíjate qué importante es esto. Volvíame a ver. Qué importante es esta palabra, porque pudiera ser que dentro de la iglesia cristiana haya personas que creen en Dios sin creerle a Dios, sin justicia y ideas de muerte. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia cristiana podrá decir soy justo porque creo en Dios, pero resulta que sigue siendo rea de muerte porque no le ha creído a Dios? ¿Verdad que hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? ¿Qué es lo que te justifica? Si yo voy a preguntarle a Carlos Quintero, ¿sí que todavía se puede? Bueno, a la Barbie. Si voy y le pregunto a la Barbie, ¿tú crees en Dios? ¿Qué crees que me va a decir? Sí. Y entonces, ¿por qué matas a la gente y le envenenas con porquería de cochinada que vendes, no? Pero me diría que sí o no. Y si yo le dijera, ¿y tú le crees a Dios? Y él me dijera, sí, sí le creo, ¿sí le cree? Porque Dios estaba bien contento de que él venda esas porquerías, ¿no? Si él le creyera a Dios, ¿haría lo que hace? ¿Verdad que no? ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos dicen amén? Así es que muchas personas creen en Dios, pero no son justas. Te lo repito, muchas personas creen en Dios, pero no son justas. Repítelo, muchas personas creen en Dios, pero no son justas. Porque para ser justo se necesita creerle a Dios.